Buenos días a todos, bienvenidos a su clase de Derecho Civil 1 en su semana 14. El tema a tratar esta semana son los efectos patrimoniales del matrimonio. El objetivo de la clase es que ustedes como alumnos reconozcan e individualicen los regímenes económicos del matrimonio, los efectos patrimoniales de los mismos y su respectivo fundamento legal. En este sentido, vamos a saber que los efectos patrimoniales del matrimonio tienen un concepto. El concepto nos dice que es el conjunto de disposiciones que el código enmarca bajo la denominación de régimen económico del matrimonio. O sea, capitulaciones matrimoniales, contrato de matrimonio, contrato de bienes con ocasión del matrimonio. Estas son las diferentes formas de denominar a estos efectos patrimoniales del matrimonio. Dentro de estos regímenes del matrimonio, vamos a conocer el primero, el régimen de comunidad absoluta de bienes. Este régimen se caracteriza porque todos los bienes aportados por los cónyuges al matrimonio o todos los bienes que adquieren durante el matrimonio y los que se adquieren con posterioridad al matrimonio pasan a formar un solo patrimonio y este patrimonio va a ser de ambos cónyuges, va a pertenecerles a ambos. Y tenemos que darnos cuenta que este engloba todos los bienes que son aportados por estos cónyuges o que se adquieran durante el mismo y también los que se adquieran con posterioridad. Forman inmediatamente un nuevo patrimonio que va a pertenecer a ambos cónyuges cuando contraen matrimonio bajo el régimen de comunidad absoluta de bienes. La comunidad de bienes también puede terminar. ¿Y cuándo termina la comunidad de bienes? La ley nos indica que esta comunidad de bienes termina con la disolución del matrimonio. Una vez que existe una disolución del matrimonio a través de un divorcio, también termina la comunidad de bienes. Y el patrimonio que se formó dentro de este matrimonio, pues pasa a dividirse dentro de los cónyuges en sí, y cada uno pues va a obtener una parte de este patrimonio que se conformó debido al matrimonio. Esta comunidad de bienes también termina por la separación de bienes. Cuando deciden estas personas no permanecer en este régimen de comunidad, entonces de comunidad absoluta de bienes, entonces ellos toman la decisión de separar los bienes y deciden qué bienes le van a tocar o con qué bienes se va a quedar cada persona, deciden cambiar el régimen con el cual contrajeron matrimonio. La tercera o el tercer presupuesto es por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido contra el otro. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la ley nos está dando exactamente el presupuesto para que termine la comunidad de bienes. Y dice por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los dos cónyuges por delito cometido contra el otro. O sea, por una acusación no es causal para terminar con la comunidad de bienes hasta que sea condenado en sentencia judicial firme. Y tampoco por cualquier delito, sino cuando el delito sea cometido en contra del otro cónyuge. Una vez concluida la comunidad de bienes, dispone el código que se procederá inmediatamente a la liquidación del patrimonio. El siguiente de los regímenes que nos habla el Código Civil es el régimen de separación absoluta de bienes. Quiere decir que las personas cuando deciden contraer matrimonio y que tienen que adoptar uno de los regímenes
que establece la legislación, que establece el Código Civil, pueden optar a contraer matrimonio bajo el régimen de separación absoluta de bienes. La esencia de este régimen, en su aspecto absoluto, consiste en que cada uno de los cónyuges va a conservar la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Los bienes que cada cónyuge pueda aportar, que pueda llevar, mejor dicho, al matrimonio, aún posterior al matrimonio, si se casa bajo el régimen de separación absoluta de bienes, van a seguir siendo de su propiedad y va a seguir teniendo la administración de estos bienes que le pertenecen. Y también seguirá siendo dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de estos bienes que ya tenía antes del matrimonio debido al régimen por el que está contrayendo matrimonio. Otro de los regímenes de los que nos habla el Código Civil es el régimen de comunidad de gananciales. Es un régimen de comunidad relativa o de comunidad parcial de bienes, en el cual cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que lleva el matrimonio y de los que adquiere durante él a título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse la sociedad legal determinados bienes. Esto quiere decir que una persona que contrae matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales va a tener esta comunidad únicamente de forma relativa o de forma parcial, ya que todos aquellos bienes que llevó al matrimonio, que poseía al momento de celebrarse el matrimonio, van a continuar siendo de su propiedad. Todos esos bienes continúan siendo de su propiedad, continúa teniendo su administración y por ende van a ser suyos los frutos que produzca estos bienes. Y también tienen la continuidad de los bienes que se adquieren aún habiendo contraído matrimonio a título gratuito con el valor de unos y de otros. Quiere decir que si una vez celebrado el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales, uno de los cónyuges obtiene un bien a título gratuito, le dan una herencia, esto va a ser propiedad únicamente del cónyuge que la está recibiendo. No va a pasar a formar parte del patrimonio de ese matrimonio, sino se sigue conservando la propiedad para el régimen, para el cónyuge que la está recibiendo. Pero nos dice también este régimen que harán suyos por la mitad al disolverse la sociedad legal determinados bienes. Estos bienes son los que se han adquirido durante el matrimonio. Esos bienes, una vez disuelto el matrimonio, tendrán que ser forzosamente divididos y le corresponderá a cada uno de los cónyuges parte de esos bienes, parte del patrimonio que se ha acumulado durante el matrimonio. Este régimen de comunidad de gananciales es un régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre bienes, disposición que tiene por objeto evitar la incertidumbre a este respecto. Quiere decir que si por algún error cometido durante la celebración del matrimonio, los contrayentes no eligieron un régimen para su matrimonio, un régimen económico de cómo van a regir sus bienes una vez disuelto el matrimonio, la ley les va a asignar el régimen de comunidad de gananciales. Si no lo eligieron con anterioridad, que pudieron haber elegido cualquiera de los otros de los que hemos hablado, entonces la ley le va a asignar el régimen de comunidad de gananciales. Cuando los contrayentes no hicieron capitulaciones sobre sus bienes, capitulaciones matrimoniales, pues entonces la ley les dice
que por no haber escogido ninguno de los regímenes contemplados en la misma, les asigna el régimen de comunidad de gananciales. Y hablamos en ese momento entonces de las capitulaciones matrimoniales. ¿Pero qué son las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Es decir, que no son expresamente ni un contrato ni convenio, sino son un pacto que se hacen los contrayentes al momento de contraer matrimonio para establecer bajo qué régimen van a ser divididos los bienes en el momento de disolverse el matrimonio. Estas capitulaciones deben de constar en una escritura pública o en acta ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. Deben de inscribirse obligatoriamente en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectan bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Quiere decir que si dentro de las capitulaciones matrimoniales se están inscribiendo todos aquellos bienes que los cónyuges llevaron al matrimonio, cuando existen estas capitulaciones, se han realizado, estas capitulaciones son objeto de registro. Y nos está diciendo que deben de ser registradas obligatoriamente ante el registro civil después de que se celebre y en el registro de la propiedad si estas capitulaciones están afectando bienes inmuebles o derechos reales sobre estos bienes inmuebles. En este sentido, también debemos de entender que cuando la ley nos dice que las capitulaciones matrimoniales deben de constar en una escritura pública, como la escritura pública es un documento que le da seguridad jurídica a un acto, pues también deben de existir los avisos correspondientes a toda escritura pública. Y esta escritura pública pues va a quedar dentro del protocolo del notario. Con esto concluimos la clase del día de hoy, que es los efectos patrimoniales del matrimonio. Y tenemos los cuestionamientos que regularmente tenemos al final de la clase para que ustedes se cuestionen, se pregunten qué entendieron de esta clase. El primero de ellos nos dice que es el conjunto de disposiciones que el Código enmarca bajo la denominación de régimen económico del matrimonio. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A los efectos patrimoniales del matrimonio, al régimen absoluto, al régimen relativo o al régimen de comunidad de gananciales? El segundo nos habla de que se caracteriza porque todos los bienes aportados por los cónyuges al matrimonio o que se adquieren durante el mismo y los que se adquieren con posterioridad pasan a formar un solo patrimonio perteneciente a ambos esposos. Ahí nos está hablando obviamente de un régimen. ¿De qué régimen nos está hablando? Del régimen de comunidad de gananciales, de comunidad absoluta de bienes, de una comunidad o de una separación de bienes. Y el siguiente enunciado nos dice que la esencia de este régimen es su aspecto absoluto. Consiste en que cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Claramente estamos hablando de otro de los regímenes del matrimonio. ¿De cuál de estos regímenes? Del régimen de comunidad de gananciales, de comunidad de bienes, de separación absoluta de bienes, ¿de cuál estamos hablando? Con eso concluimos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.